Es que es una unión. Es que es una unión. Es que es una unión. El periodo histórico, conocido como Porfiriato, es la coyuntura que retrata un México del siglo XIX en condiciones de carencia, desigualdad y angustia nacional. Pese a las intenciones políticas en favor del crecimiento económico del país, el gobierno de Porfirio Díaz dejó un legado convulso, lleno de inconformidad, guerrillas civiles y conflictos externos tanto con Estados Unidos como con Francia. Su gobierno tuvo como proyecto principal modernizar al país, un proceso que ofreció desde un principio mayor importancia a la población central, que conformaría la futura metrópoli. Así, la política de Díaz se centró en procurar que la inversión extranjera llegara al país y en fomentar la introducción de la infraestructura construyendo y ampliando un gran número de obras viales. Surgieron incesantes desacuerdos con respecto al proceso de modernización, pues la introducción del país estaba llena de desafíos, no solo en el aspecto territorial, sino también en el afán de Díaz por lograr una ruptura de paradigmas y concepciones colectivas o individuales, ya que la sociedad mexicana era en ese entonces, en su gran mayoría, tradicionalista, rural, católica e indígena, y se guiaba sobre todo por usos y costumbres. El proyecto, de motivaciones liberalistas, trajo consigo avances forzados, pues la misma sociedad se negaba ante la idea y la promesa de dictaminar leyes sólidas e instituciones políticas formales que organizaran convenientemente la nueva ciudad moderna. Eso fue justamente lo que hizo que se lograra la evolución y el éxito. Durante el largo régimen del general Porfirio Díaz, el país experimentó una serie de cambios significativos. Estos tenían principalmente la finalidad de posicionar a México como un país moderno, con un progreso constante y capaz de competir con las grandes capitales mundiales, como París, Londres y Madrid. La modernidad y el capitalismo surgen paralelamente al porfiriato. Estamos hablando de una nueva e implantada manera de percibir el entorno que acechó a los capitalinos, locatarios de la nueva metrópoli. Una expansiva ola de tecnología que trajo consigo, sobre todo, medios de transporte y comunicación. Se crea infraestructura hidráulica y se recurre en mayor medida a la mano de obra asalariada. También es requerida para operar cultivo comercial y criar ganado con fines industriales. Esto provoca que se amplíe la brecha de las clases sociales y en la literatura se tomen rumbos distintos para proyectar y expresar estos cambios en nuevas corrientes. El periodismo, por su parte, visibilizaba el modo de vida y los acontecimientos relevantes que rodeaban a la sociedad porfiriana. Los principales diarios de circulación nacional proyectaban las divisiones entre la sociedad y los eventos que estaban disponibles para cada una de estas clases sociales. Como ha de suponerse, el periodismo no llegaba a todos. Las clases medias y altas eran las que tenían más acceso a la información y solo se editaban periódicos en grandes ciudades del país como la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Mérida. La prensa política era la de mayor auge. El periodismo independiente era usado como instrumento de lucha por el poder.
El ferrocarril fue la transformación más notoria y la más beneficiosa durante este periodo, ya que no solo servía como medio de transporte, sino también como un activador de la economía. Gracias a él, la ciudad recibía materias primas, se trasladaban manufacturas hacia casi todo el territorio nacional, se habilitó el flujo de prensa y se hizo posible el ininterrumpido transporte humano. Otro de los cambios significativos que tuvo el país durante esta época fue la electricidad, pues se impulsó de manera fundamental esta nueva herramienta, con un impacto especialmente favorecedor para la ciudad. En 1879, Guanajuato celebró la inauguración de la primer planta generadora de electricidad, la cual abastecía a la fábrica textil americana. 10 años más tarde se asentó en Chihuahua la primer planta hidroeléctrica, que abastecía a un gran número de organismos del sector comercial. Llegado el año de 1881, la electricidad empieza a ser usada en la esfera pública. Posteriormente nace la Compañía de Luz y Fuerza. Esta proveía de iluminación y disposición eléctrica desde industrias mineras como la de Real del Monte hasta el sector textil. Fue durante 1887 y 1911 cuando se formaron 199 compañías encargadas de proveer luz y fuerza automotriz a todo el territorio mexicano. En 1990, Edward Downey empezó la explotación petrolera en el estado de San Luis Potosí. En este mismo año se creó la Compañía Mexicana del Petróleo. En 1901 se descubrió un yacimiento de petróleo en San Luis Potosí también, razón por la que el presidente Porfirio Díaz impulsó una ley que daba grandes facilidades de adquisición petrolera a los inversionistas extranjeros. Este nuevo combustible tomó fuerza rápidamente dentro de la industria, dejando atrás al carbón de piedra, que había sido utilizado como combustible durante muchos años. El motivo principal por el cual la prensa cesó el debate político para dedicarse a la información objetiva es la política represiva de la dictadura porfirista en contra de la oposición. Florence de Saint, con posgrado en Sociología y en Periodismo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que antes de 1896 la prensa política se caracterizó por su ánimo crítico. Sin embargo, la transformación del periodismo dio origen a la prensa industrial, es decir, la venta de diarios y semanarios, que llevó consigo un cambio discursivo en el contenido de la prensa. La información y la noticia pasaron al primer plano, desplazando casi totalmente a los géneros críticos, como la editorial, el artículo y el litigio. En 1876 existían en México 434 periódicos, 182 correspondían a la Ciudad de México, y en 1910 solo quedaban 142 y 28 en la capital. Un trabajo escrito en 1974 por María del Carmen Ruiz Castañeda, doctora en Lengua y Literatura Española por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, resume la política represiva del gobierno contra la prensa y asegura que en 1863 la reforma de los artículos 6 y 7 de la Constitución dispuso que los periodistas fueran juzgados mediante procedimientos represivos, como sanciones, castigos físicos y sentencias de confiscación de producción en inmobiliario, de trabajo avalado por los tribunales de orden común, en caso de infringir los límites establecidos. Castañeda asume también que la fuerte represión detonó la participación de estos sectores en la revolución. Asimismo, el surgimiento del Imparcial en 1896 implicó el nacimiento de la prensa industrial, ya que este periódico usó el amarillismo como señuelo y se consagró a la defensa de las clases en el poder. La efectividad de la prensa de oposición fue declinando entre 1888 y 1910 debido a la falta de periodistas críticos, pero sobre todo por la aparición de la industria editorial del diario comercial. El objetivo principal del Mundo y el Imparcial era darle un inigualable peso a la noticia de información, desplazando la disputa ideológica. En repetidas ocasiones, los periódicos mostraban fotografías de las visitas o inauguraciones que Porfirio Díaz realizaba en distintos parajes del país. El aspecto simbólico del ferrocarril tan solo ya mostraba a un presidente a la vanguardia de la civilización. Así, su simple presencia hacía que el proceso pareciera haber llegado a las ciudades del interior. Además, Porfirio tenía un importante apoyo manifestado fervientemente por sus partidarios en las provincias, gracias a la instalación de vías férreas. Asistía a homenajes, banquetes, fiestas, inauguraciones y paseos como culto a la personalidad que representaba Díaz, y sus intereses por seguir el sendero
cero del progreso. Esta imagen mental en la conciencia colectiva sobre Porfirio Díaz y su periodo presidencial como impulsor del desarrollo económico y la tecnología, respaldado por la adulación de la prensa, convinieron una concepción muy particular sobre el porfiriato. Así, Díaz gozó durante su mandato tanto de simpatía como de desacuerdo. En sus primeros años como presidente, la prensa le manifestaba su aprobación como la esperanza que el país necesitaba, pero también había periódicos, en su mayoría lerdistas, que se opusieron. Ante la decisión de Díaz de reelegirse al finalizar cada mandato, muchos diarios que lo apoyaban fueron modificando su posición crítica, pues se instauró el artículo 78 de la Constitución, que permitiría la libre reelección indefinida del presidente, razón por la cual se levantaron diversos medios opositores sobrevivientes, que se dedicaron a denunciar la miseria y condiciones de explotación de los trabajadores del campo, siendo esta la ventana al lado oscuro de la aparente paz porfirista. En 1877, a pesar del control y la persecución, la prensa independiente aumentó. Aunque sus tirajes eran de pocos números, la transformación del periodismo no se hizo esperar. En este sentido, durante los últimos años del siglo XIX, los periodistas atacaban abiertamente las acciones tomadas por el mandatario Díaz y se comenzaron a difundir ideas liberales, socialistas y anarquistas, marcando así el inicio del movimiento revolucionario en 1910. Sin embargo, el gobierno no dejaría que los periodistas gozaran de esa libertad. Las persecuciones hacia la prensa se volvieron cada vez más feroces. Muchos fueron asesinados, encarcelados o exiliados del país. Esta represión fue su principal estrategia, buscando la legitimación de su gobierno, sumada a la imposición de radicales modificaciones a la legislación de imprenta. A inicios del siglo XX, los diarios que habían sobrevivido constituían un reducido número. Algunos desaparecieron paulatinamente, otros fueron suprimidos por el gobierno. La prensa opositora de esta época se caracterizó por lanzar publicaciones de corto tiempo, debido a la intervención de las autoridades. Existieron distintos enfoques con los que la prensa trataba la imagen presidencial de Porfirio Díaz. Uno de estos fue el enaltecimiento de Benito Juárez como héroe, donde la prensa opositora comparaba al benemérito con el dictador. En cambio, la prensa oficialista mostraba la imagen de Díaz como el filántropo que a través de la gran administración de su gobierno hizo resurgir al país de las ruinas, quien llevó a México hacia la civilización y el progreso, resaltando su objetivo, que la nación se pudiera gobernar sola cuando haya llegado a la madurez, argumentando que preparaba al país para enfrentarse a los cambios necesarios para la democracia a través de la cultura, el orden y la justicia. Algunos periódicos importantes durante el porfiriato fueron La Patria, editado por Irineo Paz. Era agudo en sus críticas a toda la política gubernamental. El Federalista, que mantuvo una posición liberal independiente y crítica frente al gobierno, pero también apoyaba los aciertos de la administración pública. Estos periódicos oscilaban entre la aceptación, el rechazo y la crítica al gobierno. Aceptaban lo que venía del alto poder, pero también hacían propuestas de cómo podía mejorar la administración. El Combate, por ejemplo, alababa a Díaz por darle a la nación la libertad de sufragio. El Mundo y El Imparcial, dos periódicos que se dedicaron a hacer devoción al presidente. En estos años, periódicos como El Monitor Republicano, El Diario del Hogar, El Siglo XVIII, con líneas editorial independiente, son los únicos que sobreviven a la ola de control del gobierno de Porfirio, una base ya bastante deteriorada.